Francis, la verdad es que uno se pone a analizar, señores, pero el campo de la provincia de Puerto Plata, tomándolo como parámetro, ha sido abandonado en más de 40 años. Sí, en más de 40 años el campo de la provincia de Puerto Plata ha sido olvidado. ¿Ustedes saben por qué? Por la sencilla razón de que Puerto Plata representaba una economía tan importante a nivel del campo que hoy, en pleno siglo XXI, Puerto Plata, en la mayoría de las comunidades rurales, usted no ve una mata de maní. Pero difícilmente usted vea 3 o 4 tareas sembradas de maíz. Que ojalá surja una inquietud entre las autoridades del gobierno y motiven al campo a que pueda sembrar como antes, que Puerto Plata se convirtió en la exportación como uno de los puntos marítimos de República Dominicana más importantes. Por ejemplo, Francis, y damas y caballeros, lo que era el café, lo que era el cacao, lo que era la cera, la miel de abeja, lo que era, por ejemplo, la melaza del Central Montellano y también de el Ingenio Amistad de Pérez Inver. Todo eso salía por aquí. Eso lo exportaban desde Puerto Plata junto con la producción de tabaco para España, para diferentes países del Caribe y de Estados Unidos y de Europa. Aquí venían esas embarcaciones españolas a buscar tabaco al por mayor y al detalle. Pero ¿qué ocurría, Francis? Que nosotros teníamos a zonas como la Isabela, productora de sorgo, de maíz, de maní, pero también estaba la zona de los Hidalgos, el Mamey, Guananico, la Isabela, Ranchete, toda esa zona, Altamira, productora de qué? De cacao, productora de café. Hoy en día, yo creo que se les puede pagar como premio a los campesinos que digan: yo tengo 13 libras de café que la recolecté de una mata, porque ha desaparecido. Y sin embargo, gobiernos vienen y gobiernos van y no se interesan por el campo. Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. Y los rubros, por ejemplo, hablar de plátanos, hablar de yuca, hablar de batata, de yautía. Pero ¿por qué hoy tenemos una carestía tan fuerte en esos rubros? Porque hay escasez. Porque ya los campos no tienen esa producción. ¿Y por qué los campos no tienen esa producción? Porque los gobiernos, incluyendo el actual de Luis Abinader Corona, no han llevado la motivación, el incentivo para que los pobres infelices, que son los antecesores de la juventud de hoy, han quedado varados en los campos sin ningún tipo de ayuda, metidos en la pobreza y en las calamidades, pero no pueden sembrar porque no tienen la ayuda. ¿Y qué ocurre? Que hay que llevarle víveres desde las ciudades hacia el campo. Tienen los jóvenes, los hijos y los nietos que llevárselos, porque esos hijos y esos nietos salieron desfavoridos a la situación económica del campo y hoy representan ser trabajadores de la economía informal por vía del motoconcho. Entonces, cada fin de semana, posiblemente sábado o domingo o cada 10 días, uno de esos conductores viajan a sus campos de procedencia a llevarles algo
a los viejecitos que están allá, que solamente están esperando la muerte. Entonces da mucha pena, y tomo a Puerto Plata como parámetro, porque Puerto Plata era una provincia productora en sentido general, y los terrenos están ahí todavía, la mayoría, porque hay una parte que muchos la han vendido porque han tenido que salir para los pueblos, porque ya no soportan el campo, porque no hay producción, se mueren de hambre, de miseria, y han vendido. Y se le puede decir que un 30% o un 20% de la tierra que era cultivable antes la han vendido a ganaderos que hoy la han dedicado a la crianza de ganado, a un buen pasto, etcétera, y no más de ahí. Entonces, el campo de la provincia de Puerto Plata está totalmente abandonado. Y yo presumo, Francis, que asimismo está a nivel nacional. A mí me preocupa, la Antigua, el hecho de que todavía en este país el tema de la continuidad de Estado, ese importante principio de gobernanza, como que no se ha asumido con la seriedad que amerita. Y cuando se habla de continuidad del Estado aquí, mucha gente lo que hace es que politiza el término, lamentablemente. ¿Por qué, si el gobierno de Hipólito Mejía tenía aspectos positivos, por qué el presidente Fernández no le dio seguimiento? Si acciones del presidente Fernández eran positivas, ¿por qué Danilo Medina no le dio seguimiento? Si acciones de Danilo Medina eran positivas, ¿por qué Abinader no le dio, el presidente actual Abinader no le dio seguimiento? Si acciones del presidente Abinader son positivas, ¿por qué quien le suceda en la administración pública, sea el mismo o sea otro que venga, no le da continuidad? Entonces, ahí realmente yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento de la clase gobernante en la República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablo de la inobservancia del principio de continuidad del Estado? Porque si aquí ciertamente hubiera principio de continuidad del Estado, si se observara ese principio, planificaríamos a largo plazo el proceso de producción de la República Dominicana, en mejor medida tal vez que como lo hemos hecho hasta ahora. Yo no soy ingeniero, agrónomo, yo no tengo nada que ver directamente con el sector agropecuario, pero sí yo pienso que aquí se pudiera regionalizar, organizar la producción por regiones en la República Dominicana. Es decir, si en Puerto Plata tenemos comunidades, tenemos municipios que producen maíz, como Luperón y La Isabela. Bueno, pues, agricultura. Vamos a organizar la producción de maíz allá en Luperón y en La Isabela. En Altamira se producen muchas naranjas chinas y aguacate. Vamos a ver cómo le damos cuerpo a la producción y a la agroindustrialización de la China, como le llamamos allá, a las naranjas y los aguacates en esa zona. Bueno, pero si en Cotuí se producen las piñas, por si alguien me está viendo de otra provincia, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver cómo nosotros le damos forma a la producción e industrialización de la piña en Cotuí, de tal forma que los productores de piña de Cotuí puedan comenzar a obtener mucho mayores resultados, porque incluso ya no exporten solamente la piña fresca, como le dicen, sino que puedan exportar jugos de piña, puedan exportar alcohol de piña, dulce de piña, no sé, y así en el país haya un mayor beneficio para los agricultores y se evite lo que usted dice, la carestía de productos que cultivamos en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que un plátano sea inaccesible para muchos dominicanos si aquí producimos plátano? ¿Cómo es posible que el arroz muchas veces tengamos que exportarlo porque haya una reducción en la producción que ya no se corresponda con la demanda nacional? Entonces yo creo que le ha faltado como creatividad, le ha faltado como voluntad política a los planificadores, no solo del sector agropecuario en la República Dominicana, sino de otros sectores fundamentales para el desarrollo de la nación. Y si eso lo decimos nosotros,
la Antigua y yo, que tal vez no seamos los más expertos, aquellos que están en un escritorio, supuestamente para trazar estrategia, para trazar planes en cada sector, y que tienen un salario de lujo, supuestamente para hacer eso, porque aquí es donde más estrategas hay y más asesores, y uno no sabe a veces qué hacen esos asesores en determinadas dependencias. Pero ¿por qué no hacerlo entonces? Pero Francis, tú tocaste algo muy importante, y eso habrá que reconocerlo siempre en República Dominicana. ¿Por qué no se le dio continuidad? Hipólito Mejía llevó a cabo, fueron como 2 años, que el trabajador del campo, él mismo tenía la oportunidad en esa época de venir al pueblo. Lo tomo como parámetro en Puerto Plata porque lo vivimos en el mercado de la chocolatera, 2 veces a la semana, que eran miércoles y sábado. Oye, venía ese enjambre de familias campesinas a vender lo que estaban cultivando. ¿Y qué provocó eso? Eso provocó un aumento económico y mejor vida para la familia del campo. Yo, que siempre estoy metido en el campo, hay campesinos que me dicen a mí, en esa época nosotros llegamos a comprar nuestros efectos eléctricos, tales como neveras, lavadoras, estufas, etcétera, etcétera. Y luego tuvieron que deshacerse de esos ajuares por la situación económica tan fuerte que ellos enfrentaron luego de el tiempo que ellos vendían. Cuando eso perimió, o sea, desapareció, ellos no hallaban qué hacer y tuvieron que vender un día la nevera, otro día la lavadora, muerto de hambre. ¿Qué tú no vas a vender? Oye, tiene que sobrevivir. Entonces, en pocas palabras, los que ellos lograron conseguir nuevamente tuvieron que deshacerse y volver a la misma situación precaria que hoy todavía están. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo es posible? Si eso dio tantos y tantos beneficios, ¿a qué sector empresarial eso afectó que lo quitó? Porque aquí se eliminan los proyectos porque afectan al empresario Francis García o al empresario Negro La Antigua, por así decir. Cuando un empresario le dice al gobierno, oye, eso me está afectando, pues hay que, mira, bájale, para favorecer a quien verdaderamente es el agiotista en este país, a quien especula para entonces comprar fuera del país y vender a como le da su gana en el país. Y eso lo aplauden los gobiernos. Y por eso tenemos el campo abandonado hoy en día. Lamentablemente, por más que el presidente diga, los campos están abandonados. No es que vaya a una comunidad y miren el chorro de agua que está aquí. Ajá, ese es un solo campo. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Tú eres de Altamira y yo te puedo decir a ti que conocí a Altamira primero que tú por edad. Y hay que decirlo, la cantidad de camiones o pequeñas camionetas que venían cargadas de cacao y café a venderlo o a Borda, a Grisolía, a Munet, a Payuonsky o a la compañía exportadora, porque nosotros somos de aquí, de la parte baja. Entonces, por eso siempre se ha hablado que de la 27 de febrero hacia abajo ha sido la población histórica. Entonces yo tengo para decirte, Francis, y damas y caballeros, que desde la José de Carmen Ariza hacia abajo estaban todas las compañías que trabajaban con la economía informal de la compra de cera, de miel, miel de abeja, del cacao, del café, el maíz, ¿cómo se llama? El maní. Todo eso lo compraba Munet, la compañía Bordas,
Payubonsky, la compañía exportadora, la compañía Grisolía y otra que se me pueda escapar en estos momentos. Eso desapareció. Eso desapareció porque el campo murió. Si el campo murió, no hay materia prima para satisfacer a esas compañías. Y esas compañías no tienen empleomanía para dárselo a los barrios de Puerto Plata y a los campos. ¿Sabe la cantidad de mujeres que se ganaban la comida de sus hijos limpiando café? Que eso le llamaban trillando. De todos los sectores, del Eduardo Brito, antiguamente La Rigola, de Playa Oeste, del Ensanche Dupoc, antiguamente Los Callejones, de Las Flores, de todos los sectores. Eso era un bastión de damas que iban a limpiar el café. Todo eso desapareció. Sabemos que los tiempos modernos van cambiando, pero lamentablemente la modernización no llegó al campo. Se quedó fuera del campo. Entonces hoy lo que tenemos son nonogenarios muertos de hambre y miseria esperando la muerte. Me refiero a los viejecitos, que son los que quedan en el campo, porque los jóvenes tuvieron que salir obligatoriamente corriendo, porque tampoco les representaba seguridad para subsistir en el campo abandonado. Antigua, yo creo que la clase política tiene que someterse a un proceso profundo de reflexión en la coyuntura en la que vivimos. Sobre todo la nueva clase política en la República Dominicana, las nuevas generaciones de políticos, sobre todo, porque es necesario, desde mi óptica, no solo establecer un sedazo, un tamiz, para determinar las fuentes de las que provienen los recursos que van a apoyar una candidatura, por el tema del lavado, por el tema de la influencia de sectores no muy santos en la actividad política. No solo es eso que debemos verificar, señores de los partidos políticos y Junta Central Electoral. Yo creo que los partidos políticos, todos, deben comenzar a exigir a quien aspire a una posición que le presente antes un proyecto, propuestas de trabajo a favor de la comunidad. ¿Usted quiere ser regidor por nuestro partido? Presénteme un anteproyecto de cuáles serían las resoluciones que usted sometería de ser escogido por nosotros, primero como partido y luego por el pueblo, a esa función. ¿Usted quiere ser diputado? Usted quiere ser diputado por nuestro partido. Bueno, pues presénteme un anteproyecto de cuáles serían las resoluciones o los proyectos que usted sometería en bienestar del país de llegar a la oposición. Pero además, presénteme una constancia del trabajo social que usted ha realizado en su comunidad. De lo contrario, usted no puede ser candidato por nuestro partido. Yo creo que también los partidos deben hacer su aporte en este sentido. ¿Y qué relación tiene eso con lo que estamos analizando? Bueno, que al parecer a la clase política que hemos tenido, en el mayor de los casos, no le interesan temas tan puntuales como el desarrollo del sector agropecuario, como darle el apoyo al campo para que sea esa gran fuente de generación de riquezas en la República Dominicana. Entonces, hay que revisarse, hay que revisar a la clase política, si solo va pensando en obtener beneficios, en hacer negocios a las funciones. Por eso yo digo que los partidos tienen culpa, porque de lo contrario, entonces, tendrán que comenzar a seleccionar personas de la sociedad civil y de fuera de los partidos, a ver quién tiene el currículo, quién tiene el historial, quién tiene el background para estar en una boleta. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo no sé si... Pero el problema es profundo. Es profundísimo. Café Negro TV, búsquenos en YouTube. Todas las informaciones de Visión Deportiva y Radar Informativo. Para que estés informado, suscríbete. Café Negro TV.